En la mañana del día de hoy tuvimos contacto no solamente con los vecinos, sino también con los propios familiares de Belén, con su mamá. Su mamá, la mamá de Belén, se llama Viviana, y vivía o vive conjuntamente con el agresor, con víctima y victimario, es decir, con Belén, con su hija y con justamente la pareja de la misma, ¿no? Ella nos pudo contar en primera persona el horror que lamentablemente estaba viviendo Belén hace ya mucho tiempo. Tienen dos hijas en común, muy pequeñas, con los cuales sus hijas estuvieron presentes también al momento del hecho. Y nos comentaban tanto Viviana, su mamá, como también los vecinos, de que lamentablemente no pudieron realizar o no supieron cómo acudir a buscar ayuda y mucho menos realizar justamente la denuncia contra este hombre, ¿no? Este joven de 28 años que hoy se encuentra detenido. Y este tipo de situaciones se repite tanto porque existe toda una cuestión en una pareja y en la mujer el miedo fundamental de realizar la denuncia o realizar denuncias y pedir ayuda, de pedir colaboración, suponiendo que en algún momento las cosas se van a revertir, y a veces eso, y en la mayoría de los casos lamentablemente no sucede. Entonces necesitamos conocer cómo podemos ayudar como vecinos, como ciudadanos, o cómo en estos momentos, si una mujer que está pasando por esta situación necesita tener una guía para poder salir de esa situación que prácticamente es un infierno. Por eso estamos en comunicación con Analía Forti, quien es licenciada en Ciencias para la Familia y consultora psicológica. Licenciada, muy buenas noches, de Canal 9, de la Ciudad de Resistencia, Marco Messina, Elsa Llosa, les saludamos y agradecemos muchísimo este tiempo que va a mantener con nosotros. Muy buenas tardes, un placer. Gracias, igualmente. Igualmente. ¿Usted pudo escuchar todo el relato que hacíamos en torno a todo el calvario que pasó Belén? Totalmente, totalmente. Escuchaba los comentarios que ustedes estaban haciendo respecto de la noticia. Y esto es algo de todos los días, lamentablemente. Tal como vos decías, hay muchísimo miedo en las mujeres, aún hoy, aún cuando pareciera que el tema de violencia de género es un tema que está tan hablado, de alguna manera se está a la luz de manera permanente y se lo ha realmente desmenuzado tanto, pero sigue apareciendo un enorme peso sobre la mujer que tiene que ver, en primer lugar, con la dificultad en la identificación. ¿Por qué digo esto? Porque la mujer recién empieza a identificar la violencia cuando la violencia es verbal o cuando es física, pero muchas veces la violencia física que termina desencadenando un episodio como este comienza con un tipo de violencia muchísimo más sutil, más difícil de identificar, que es la violencia psicológica, que es la que habitualmente se tiende a minimizar. Y digo, tiende a minimizarla la mujer, tiende a minimizarse socialmente y muchas veces el entorno familiar tiende a minimizarla también. Esto va incrementando hacia la violencia verbal hasta que termina en una situación de violencia física. Aprender a identificar los primeros indicadores de violencia, esas primeras líneas rojas que se empiezan a transgredir, es clave. Por otro lado, la vergüenza que pesa sobre la mujer, como si fuera de alguna manera responsable de algo. La mujer se siente avergonzada, se siente humillada, se siente culpable, tiene muy debilitado su yo porque está quebrantada su autoconfianza, su seguridad personal, y a esto le sumamos que muchas veces hay una dependencia en cuanto a los recursos económicos y una falta de red de sostén. Y cuando digo red de sostén, estoy hablando de red de contención familiar, red de contención de amigos y también una red de contención real y sustentable que tenga que ver con el sistema judicial. Porque es sumamente peligroso incentivar y motivar a una mujer a que realice una denuncia cuando muchas veces quienes trabajamos en estas problemáticas sabemos perfectamente que una vez que realice la denuncia no va a tener una red de sostén que la pueda acompañar desde lo judicial en cada una de las circunstancias que va a tener que transitar y que muchas veces esto lo que genera es incrementar la violencia una vez que se hace la denuncia. Entonces, es tanto lo que hay que construir en cuanto a red de contención para que la mujer tome la decisión de hacer la denuncia, que es un trabajo
que realmente es multidisciplinario. Licenciada, cuando la víctima lamentablemente no está en condiciones justamente de denunciar a su victimario, por diferentes razones que usted recién nos explicaba, violencia física, violencia psicológica, amenazas no solamente de muerte, sino amenazas de todo tipo, violencia económica también, ¿cómo se puede ayudar desde los familiares, desde los vecinos, desde terceros, ¿no? para poder involucrarse en la causa y poder ayudar a la víctima? Lo primero que hay que hacer es realmente aprovechar el momento en que la víctima se siente vulnerada, el momento en que han tenido una discusión, el momento en que ha tenido una pelea, donde realmente está harta de la situación. En ese momento hay que aprovechar para ayudarla a tomar conciencia de la necesidad de la denuncia, explicarle que la denuncia no tiene que ver con generarle un daño al otro, porque muchas veces aparece esta palabra: no quiero causarle un daño al padre de mis hijos, no quiero que mis hijos el día de mañana me estén reprochando haber denunciado y causarle un daño a su papá. Esto no es un daño contra nadie, esto es informar a las autoridades que estoy en peligro, que mi vida está en peligro, que mi integridad física está en peligro. Hay que ayudarlas a tomar conciencia que esto no es un acto contra nadie, sino que es un acto de autocuidado. Y conjuntamente con esto es fundamental ayudarlas a construir una red de sostén, tanto desde el aporte de lo económico, brindarles la seguridad de que van a poder cubrir necesidades básicas, brindarles la seguridad que van a tener lugares donde poder refugiarse, donde poder vivir, donde poder estar con sus hijos seguras y a salvo, y que realmente van a tener cuidado por parte del sistema judicial. Porque si la mujer se encuentra vulnerada, vulnerable, violentada, sola y sin recursos, no le podemos pedir además que haga una denuncia, porque realmente no está en condiciones de hacerlo. Entonces tenemos que hacer una co-construcción entre diferentes agentes sociales para posibilitarle a la mujer la realización de una denuncia, pero con condiciones de seguridad, no exponiéndola a una denuncia donde cuando vuelve a su casa cierra la puerta, se queda sola y no sabe qué es lo que va a suceder. Sí, licenciada, me impactan dos comentarios por lo que interpreto de lo que usted nos está relatando. Por una parte, la mujer, más allá de esa dependencia que tiene hacia su pareja, hacia quien es su amor o el padre de sus hijos, a la vez es consciente de lo que está pasando, de lo que está sufriendo. Se dice que los enfermos o quienes tienen la patología son los dos, la mujer que acepta, el hombre que es agresivo, y una mujer que está aceptando este tipo de hechos. Está tan vulnerable, tan atacada o con la autoestima tan baja que no le da el valor como para poder salir adelante a través de una denuncia, y la denuncia que no surge de ella o que necesita de otras colaboraciones más allá de tener una vida que es muy complicada. Lo que usted agregó en que no existe todavía en la República Argentina un sistema de contención en el caso de que se realice esa denuncia, y que en definitiva si no se le ayuda se complica mucho más. Dos temas que me impactaron muchísimo, ¿no? Lo que es la psicología de la mujer en ese estado de vulnerabilidad. Totalmente, es tal cual como lo decís, hay una fractura en la fortaleza del yo de esa mujer, donde para evitar lo que tiene que afrontar, que tiene que ver, imaginen la situación de vulnerabilidad, la sensación de vergüenza, de humillación, de falta de seguridad personal, tener que enfrentar a un sistema judicial que muchas veces no facilita. Muchas veces los lugares, los entornos donde hay que realizar la denuncia cuestionan a la mujer y la interrogan de una manera donde la mujer está vulnerable y no se siente en condiciones de afrontarlo. ¿Saben qué tiende a hacer entonces? A minimizarlo. Lo minimiza, convierte estas conductas en, bueno, cometió un error, se equivocó, pero me prometió que va a recomponer. Apuestan al cambio porque hay mucho miedo de afrontar todo lo que implica hacer una denuncia. Porque hacer una denuncia no es solamente ir y denunciar el hecho, es empezar a sostener emocionalmente y muchas veces económicamente y vincularmente todo lo que implica, todas las voces que esto implica.
aquel que cuestiona cómo pudo haber denunciado al padre de sus hijos, la familia que muchas veces desde el desconocimiento interviene por ahí con comentarios que no son los más favorables en ese momento, y una red de contención que de pronto puede suceder que falle y que también falla a nivel Estado, porque no siempre el sistema judicial está a la altura de las circunstancias para brindar la contención que una mujer necesita para realmente sentirse a salvo una vez que denunció a su agresor. Licenciada, una pregunta que seguramente muchos de los que están mirando la nota y el noticiero en estos momentos se deben estar preguntando. La denuncia de un tercero, de un familiar, de un vecino o de quien fuese, ¿tiene la misma validez o solamente vale la denuncia de la víctima? Cualquier persona que conozca una situación de violencia y que conozca que una determinada persona está en riesgo de vida, está en riesgo su integridad física, puede acercarse a formular una denuncia y a poner en conocimiento a las autoridades de que hay una persona que está en riesgo. Esto es sumamente delicado. Es muy complejo inclusive para las personas que son familiares, ni menciono amigos y vecinos. Aún para los familiares es muy difícil realizar esa denuncia, acercarse, porque se les plantea un conflicto de lealtades. Por un lado está esta necesidad de proteger a la víctima y por otro lado está la palabra de la víctima, su voluntad y su decisión de no querer hacerlo. Entonces, realmente tomar esa decisión por la víctima es muy difícil. Por eso el trabajo tiene que consistir en trabajar con esa mujer para que tome conciencia, que poner en conocimiento a las autoridades de que un bien jurídicamente protegido como su vida y su integridad física está en riesgo, es algo que le corresponde como derecho y que no tiene que sentir ninguna vergüenza de hacer, que no tiene que sentir ninguna culpa, porque no es ella la que está cometiendo un acto ilícito. Hay que apoyar a la mujer para que sea ella la que pueda hacer la denuncia. Bueno, nos decía, disculpame, nos decía su propia madre en el día de hoy en la guardia del hospital que lamentablemente no pudo hacer, no supo hacer las denuncias justamente por la integridad de sus propios nietos. Totalmente, porque además están los niños que son las víctimas secundarias de este tipo de situaciones. Las personas que están en los entornos familiares se plantean estos dilemas, que son dilemas éticos, son dilemas afectivos, son también dilemas, yo diría, morales, porque la pregunta es, yo hago la denuncia de esta persona, protejo a mi hija, ahora estoy protegiendo a los chicos, hay mucha desinformación, aparece el temor a que los chicos les sean quitados, a que la mamá no se pueda quedar a cargo de los chicos, a que los chicos sientan que se ha violentado, se ha cometido un acto injusto contra el papá y que pierdan el vínculo con ese padre. Hay un montón de situaciones que juegan en ese momento que son realmente muy difíciles de resolver y sobre todo cuando por ahí falta información, falta el asesoramiento legal que se necesita y donde muchas veces tampoco se brinda esta contención que es necesaria también para el entorno familiar y para los hijos de las víctimas, que están a la deriva sin saber cómo, dónde y de qué manera. Y licenciada, y en los últimos tiempos la cuestión o este grave flagelo que está sufriendo la sociedad argentina, quizás en todo el mundo ocurre más o menos o similar lo mismo. Los casos de femicidio con denuncias y demás se informan mucho, se habla mucho, el Estado en su momento a través de distintos ministerios de la mujer, etcétera, etcétera, daba a conocer una serie de herramientas como para poder llevar adelante la ayuda necesaria. Por eso es que me cuesta tanto pensar, bueno, cada familia y cada situación es un mundo, es un universo distinto, ¿no? Que todavía esos hechos que se fueron dando y que son tan conocidos no nos enseñan, no nos hacen aprender y comprender cuál es la dimensión real de esta cuestión. En esa pareja ambos estaban enfermos, ambos tenían un problema, una cuestión, ella por distintas razones, por los hijos o los que fuere, pero en ambos existía un problema y aún así nosotros como sociedad evidentemente pensamos que no vamos a hacer, qué va a pasar, que los hijos, qué va a ocurrir.
Y es como que no se terminó de hacer el trabajo necesario como para que esos estamentos del Estado puedan ser una ayuda y una herramienta suficiente y eficaz en este sentido. Dijiste algo que es absolutamente clave, dijiste muchas cosas que son muy importantes. En primer lugar, muchas veces las parejas traccionan de manera violenta. Hay una violencia sistémica dentro de la dinámica de la pareja que lo que hacen es ir escalando en las situaciones de violencia. Por otro lado, es muy cierto lo que decís. Se ha hablado hasta el hartazgo de violencia de género, pero no nos olvidemos que para que la violencia de género, más allá del hablar, del desnaturalizar, realmente tenga eficiencia en las políticas, hay que tomar decisiones políticas. Tiene que haber políticas de Estado reales, con presupuesto, que se apliquen para poder contener este tipo de situaciones. Si no, lo que hacemos, esto es lo mismo, hago una analogía, es lo mismo que estemos hablando de pronto de diabetes. Podemos estar hablando, pero eternamente y consultando profesionales sobre esta enfermedad. Ahora, si no le podemos brindar a los pacientes el tratamiento, no se le puede brindar la medicación y no se le pueden brindar los recursos que necesitan para recuperarse y una enfermedad crónica poder llevarla adelante con buena calidad de vida, vamos a estar difundiendo, pero no vamos a estar brindando recursos eficaces para mejorar la calidad de vida. Con el tema de la violencia de género pasa exactamente lo mismo, se ha hablado hasta el hartazgo, pero la decisión política y realmente una política de Estado seria, con un presupuesto acorde, que esté a disposición de las víctimas, todavía es algo que tenemos pendiente y lo tenemos por construir. Hay una línea a nivel nacional para hacer denuncias, ¿no? De agresión. 144. 144, que los vecinos lo pueden usar, que es una denuncia anónima y demás, una manera de colaborar, de hacer ayuda, ¿no? Absolutamente, absolutamente, y la denuncia siempre es algo importante de realizar, pero siempre hay que cuidar que la persona que hace la denuncia después pueda realmente volver con seguridad a algún espacio, a algún territorio donde se sienta a salvo, donde se sienta segura y no viva permanentemente en un estado de ansiedad, en un estado de hipervigilancia, donde esté con sus hijos muchas veces sintiéndose absolutamente vulnerable. La denuncia es importante, no minimizar ningún tipo de violencia es importante. Y siempre recuerden, me resulta muy importante transmitir este mensaje porque realmente es lo que se minimiza. No esperemos a que llegue la violencia física, porque la violencia física es el último escalón en esa escalada de violencia. Empiezan siempre por pequeños hechos sutiles de violencia que tendemos a naturalizarlos y a minimizarlos. Y es importante identificarlos a tiempo porque de pronto podés salir muchísimo antes de ese vínculo, antes de estar en una situación tan comprometida como lamentablemente esta chica tan joven. Exactamente, claro. 24 años. Justamente hoy por la mañana una vecina que vive enfrente me comentaba o me hizo el comentario de nunca pensé que esto iba a llegar a tal punto, ¿no? Es raro porque hay tantos casos. Esto es importantísimo, sin embargo, porque es cierto lo que ustedes dicen, hay tantos casos y vemos permanentemente de qué manera terminan, pero les puedo asegurar desde la experiencia en consultorio, acompañando víctimas, acompañando familias, que todas las víctimas creen que ellas van a ser la excepción, que nunca su agresor va a ser capaz de llegar a tanto. Quien las agrede a ellas nunca va a ser capaz de llegar a esa situación. Esto es lo más difícil de concientizar y es un trabajo que de manera multidisciplinaria todos los profesionales que trabajamos en estas temáticas tenemos que intensificar nuestra tarea de difusión, realmente de concientización, porque la violencia siempre puede llegar a algo muchísimo peor. Usted hace referencia a una violencia psicológica, una violencia física. En este tipo de relaciones comienza con una violencia psicológica. ¿Y cuáles son las secuelas de una violencia física? Bueno, son evidentes. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que pasa en el interior, en la mente de una mujer que vive permanentemente expuesta y es víctima de una violencia psicológica? ¿Qué nos pasa como mujeres ante ese tipo de violencia? Se va fracturando tu yo.
tu seguridad personal se va quebrantando. Hay un momento donde vos empezás a creer en la voz de tu agresor, empezás a creer que realmente vos sos esa persona que el otro está describiendo, esa persona inútil, esa persona incapaz, esa persona que no tiene la capacidad de tomar determinadas decisiones, esa persona que hace todo mal, esa persona que está loca. Esos pequeños toques desestabilizadores, el estás loca, el haces todo mal, ves que sos un desastre, mira cómo estás, mira lo que hiciste, mira lo que me hiciste hacer, mira cómo me haces poner. Hay un momento en que en ese quebranto del yo, en esa pérdida de la seguridad personal y de la autoconfianza, empezás a dudar de vos misma y ahí empieza un proceso que es un proceso muy particular, donde empieza a haber una disonancia cognitiva, donde empezás a dudar de vos mismo, de quién sos, de lo que estás haciendo, de lo que te está pasando. Y esto muchas veces es avalado además por el entorno que minimiza estas conductas. Bueno, no fue para tanto, bueno, el comentario en realidad no quiso decirte lo que te dijo, en realidad estaba enojado, cometió un error, se alteró, vos ya sabés cómo es. Bueno, esto es un rotundo no. Estas son líneas rojas y hay que estar alerta. Cualquier persona que te descalifique, que te agreda, que te haga sentir incómoda, vulnerable, humillada, avergonzada, culpable, acusada, donde vos vivas entre reproches constantes y permanentes, esto es una alerta, es una bandera roja que te tiene que decir que algo está sucediendo en ese vínculo. Licenciada, le queremos agradecer muchísimo por esta participación y esta videollamada aquí en Noticiero 9 Central. Ha sido muy amable por las explicaciones y por supuesto también por las recomendaciones que nos ha brindado. Un placer, gracias a ustedes.